tal, amigos? Los saludamos de nuevo cuenta aquí en Razón Cero, Opinión Sin Límites, en una semana más donde analizaremos la propuesta de campaña del candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional, Gustavo Sotelo Villegas. Comenzamos. Pues amigos, ya decíamos ahora que vamos a analizar, vamos a conocer la propuesta que tiene uno de los candidatos por el Partido Revolucionario Institucional a la Asamblea Constituyente, que este próximo día 5 de junio se ha de elegir para conformar la Constitución de lo que va a ser la Ciudad de México ahora después de esta reforma constitucional. Gustavo, bienvenido. Este es su programa, te damos la más cordial bienvenida y vamos a analizar aquí cómo está. Primero, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Sergio. Pues gracias, muy contento de estar aquí con este público tan conocedor y sobre todo contigo que entiendes bien la dinámica de lo que este país y esta ciudad necesita. Así que muy agradecido con Razón Cero por estar aquí. Oh, pues te apreciamos la visita y sobre todo queremos conocer de uno de los candidatos más jóvenes y con más experiencia en el proceso legislativo, en esta situación que hay, que hoy los ciudadanos de la Ciudad de México tenemos que elegir a quienes nos van a representar para conformar esta Asamblea Constituyente y que se nos otorgue una Constitución. En principio, ¿cuál es el diagnóstico que tú ves? ¿Cómo observas esta ciudad en el antes y después de esta reforma? ¿Qué tenemos, Gustavo? Bueno, lo primero que hay que partir es que esta reforma sitúa la oportunidad de una transformación. No solamente es el nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, sino es una transformación institucional que afecta a toda la República. ¿Por qué? Porque adquirimos la naturaleza de entidad federativa, con lo cual se van a reconfigurar ciertas reglas del juego, fundamentalmente en materia de la organización político-administrativa de esta ciudad, y considerar también que esto va a afectar el tema presupuestario. Va a tener que haber una serie de nuevas condiciones de juego entre los actores de esta ciudad con la propia federación. Y bueno, ese es un tema que nos interesa a todos, sobre todo considerando que la Ciudad de México es un polo de desarrollo nacional y donde muchas de las decisiones que se toman aquí, no solamente políticas, sino de naturaleza económica o social, tienen un impacto en el resto del país. Por eso es tan importante. Pero lo que te diría que es todavía más importante de esta circunstancia y de este diagnóstico es definir ¿para qué queremos esta Constitución? Y si esta Constitución va a representarnos algo. Y la respuesta es sí, nos va a representar el hecho de que va a fijar las condiciones y causas de desarrollo de ahorita a los próximos 50 o 100 años cuando menos. Y es por ello que cobra relevancia que los ciudadanos de la Ciudad de México nos involucremos en el proceso de configuración de esta norma que va a tener las definiciones no solamente de política pública, sino de estructura misma del ejercicio del poder y de la convivencia diaria entre ciudadanos, autoridades y el desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos. Por eso es la importancia y la trascendencia de involucrarnos en este proceso. Comentas varios temas que a bote pronto llaman mucho la atención presupuestalmente, participaciones federales, aportaciones federales, pero también en la dinámica de la burocracia interna de la Ciudad de México. Con esto, ¿qué podemos decir en este Congreso Constituyente? ¿Quiénes lo van a conformar? Lo primero es decir, se escogió una fórmula mixta considerando la naturaleza sui generis de este Congreso. Esta sigue siendo la capital de la República, sigue siendo la sede de los poderes federales y por lo tanto las cámaras del Congreso, cuando idearon la reforma política aprobada por los congresos de los estados, era definir una parte de representación federal con una parte de representación de la ciudadanía de la Ciudad de México, de tal suerte que vamos a elegir a 100 representantes, de los cuales 40 están predeterminados, si lo queremos ver de esta manera, a razón de 14 diputados y 14 senadores, de acuerdo a la proporción que cada grupo parlamentario tenga en las cámaras, 6 designados por el jefe de gobierno y 6 designados por el presidente de la República. Hay quienes han criticado esta fórmula porque dicen que es un proceso poco democrático. Nosotros creemos que al ser esta la representación de los poderes federales, tiene una justificación que estén inmersos, porque las decisiones que se van a tomar aquí no son solamente decisiones de la ciudad, sino decisiones que van a afectar a toda la federación, como ya lo dije. Y la parte más
importante, que es la que nos liga con la ciudadanía, es la que tiene que ver con la elección de estos 60 representantes ante el Congreso, ante la Asamblea Constituyente, con un sistema de listas que diseñaron los partidos políticos. Esto es, cada partido ha registrado 60 nombres en un orden progresivo, y de tal manera que se van a ir asignando los espacios en función de la votación que cada partido obtenga. En ese sentido, entre más votos, y esto se refleja en un porcentaje, tenga un partido político, tendrá más lugares en la propia Asamblea Constituyente. ¿Y esto por qué es importante? Porque lo que va a permitir este modelo de representación plurinominal, como le podríamos llamar en términos llanos, es que la mayor cantidad de fuerzas políticas puedan tener una representación en este Congreso y se evite con ello que haya un sesgo hacia una sola ideología. Porque hay que recordar que la Ciudad de México es una ciudad pluricultural y que requiere definiciones no solamente de los partidos políticos, sino de los ciudadanos que no comulgan con una ideología en particular, pero que tienen una visión de lo que hay que hacer con esta ciudad. Por eso es que también hay una apertura hacia candidatos independientes. Y la apuesta es precisamente a que los ciudadanos nos involucremos y sobre todo que conozcamos cuáles son las propuestas específicas, dado que se trata de un órgano especial que no va a gobernar, que no va a prolongarse en el tiempo, porque esa es una razón que también hay que destacar. Se trata de un órgano constituido exclusivamente para la redacción de esta Constitución, que va a ejercer sus funciones durante 5 meses exclusivamente, y que las personas que participen, los 100 constituyentes, no van a cobrar un peso con cargo al erario y a los impuestos de los contribuyentes para desempeñar su función. El cargo es completamente honorario. Entonces esto nos va a permitir que con funciones honorarias durante 5 meses se configure el proceso de constitución, y después de eso, entonces sí, conforme a las nuevas reglas, las autoridades que están actualmente gobernando y las que podamos elegir en el 18, lleven a cabo el desarrollo de todos estos principios constitucionales que se tendrán que traducir desde luego en una serie de nuevas leyes y de revisión de algunas que las que están, pero sobre todo encontrar el punto de comunicación entre el principio constitucional, que pudiera sonar muy abstracto o alejado del tema concreto de la realidad, con la política pública y la acción efectiva de gobierno. Y es precisamente por ello que nosotros, como Partido Revolucionario Institucional, diseñamos una plataforma programática que queremos presentar a la ciudadanía de tal manera que conozcan los distintos temas que estamos presentando, no a partir de un sentir ciudadano, que para nosotros sí es muy importante, o de una ocurrencia del momento político. Se trata de una revisión seria de los problemas que abordamos en esta ciudad, que nos afectan, y sobre todo tener un diagnóstico claro de qué es lo que los está originando, para ver cómo podemos desde la Constitución establecer las bases que permitan la atención y, en su caso, la solución de muchos de ellos. Así te podría yo decir, Sergio, que para nosotros es prioritario el tema de la reestructuración del sistema de competencias, que es fundamental. Necesitamos tener muy claro, con esta nueva reforma política que se aprobó, va a haber otras autoridades que actualmente no existen. Por principio de cuentas, el jefe de gobierno dejará de ser tal y va a ser gobernador a partir del año 18. Ya no van a existir los delegados, van a ser alcaldes, y las delegaciones no serán más delegaciones a quienes se les delegaba la administración, sino van a ser demarcaciones territoriales que van a contar con unos consejos con C, esto es, con concejales elegidos también por la ciudadanía, que van a supervisar la actividad del alcalde. Y entonces necesitamos fijar un sistema de competencias que deje muy claro cuál es la responsabilidad de un gobierno unitario desde la gobernatura de la ciudad, con respecto a cuáles van a ser las atribuciones precisas y efectivas que tendrían los alcaldes y desde luego los consejos de las alcaldías. ¿Para qué? Para dotar a esta ciudad de los instrumentos que permitan pues, resolver los grandes temas pendientes. Porque yo creo que muchos ciudadanos coincidiremos en que esta ciudad tiene grandes pendientes. Y te podría decir que como parte de esos grandes pendientes es que no tenemos un sistema claro que nos permita establecer una planeación a largo plazo. Las políticas que estamos viendo son o políticas de oportunidad del momento, o de reacción a la falta de la aplicación de una política. Por eso la primera propuesta que estamos haciendo es llevar a la Constitución el desarrollo de un sistema de planeación integral de la ciudad,
que transversalmente pueda tocar los temas que más nos interesan, como la competitividad, el desarrollo económico, la seguridad, la movilidad, la transparencia, la rendición de cuentas y otros temas más de política pública, desde luego la política social, que es muy importante para esta ciudad. Entonces, si consideramos nosotros como gran paraguas este sistema de planeación, que no tenga únicamente la base a 6 años ni a 12, sino que vea en perspectiva la necesidad de esta ciudad a 50 o 100 años, entonces podremos establecer de una manera mucho más efectiva aquellas medidas que necesitemos poder desarrollar a partir de la Constitución y que las autoridades tendrán que hacer con nuevas reglas a partir de las leyes que se hagan y las acciones efectivas de política pública. Si establecemos un sistema de planeación, tendremos programación de qué es lo que vamos a hacer a través de los planes de desarrollo, tendremos programación de los programas, válgase la redundancia, específicos que vamos a desarrollar para la atención, con una supervisión, con una evaluación y sobre todo ligarlo con otro aspecto que nos importa mucho a los ciudadanos de esta ciudad y en general de todo el país. ¿Cómo se está gastando el recurso proveniente de nuestros impuestos? Queremos tener certeza en cuáles van a ser las fuentes de ingreso que va a tener esta ciudad. Al ser ya entidad federativa va a tener que entrar en un proceso de reconfiguración de la coordinación fiscal nacional y desde luego se tendrá que dar una especie de sistema de coordinación fiscal para la Ciudad de México para equilibrar qué le va a tocar a alcaldías, qué le va a tocar a la jefatura. Queremos saber fuentes certeras de ingreso, pero sobre todo cómo se va a aplicar al gasto público, en qué se va a gastar y sobre todo cómo vamos a poder supervisar que ese gasto se lleve a cabo de una manera concreta, efectiva, medible y con un esquema de transparencia y de rendición de cuentas abierto. Para esto estamos proponiendo que se revisen todos aquellos esquemas en cuanto a los sistemas de obra pública, a los esquemas de licitación, porque necesitamos hacer mucho más transparente la posibilidad de invertir en esta ciudad. No tenemos por qué tenerle miedo al desarrollo de la inversión con la participación de privados, siempre y cuando ésta se dé conforme a reglas claras y específicas. Entonces, la parte presupuestaria para nosotros es muy importante, porque sabemos que es una gran cobija, y esta cobija cuando se jala de un lado, pues desprotege a otro. Entonces, sin perder la perspectiva de la necesidad de seguir atendiendo aspectos, sobre todo de la política social, tenemos que destinar ya recursos necesarios para la planeación. ¿Y a qué me iría yo? A la construcción de infraestructura. Y el desarrollo de la infraestructura, entiéndase por esta, pues las calles que necesitamos, la inversión en drenaje, la inversión en tuberías de agua potable, la inversión en alcantarillado y otras tantas áreas, necesitamos que vaya de la mano de un plan de desarrollo económico integral, donde podamos hacer atractiva a la ciudad para que vengan los capitales a invertir aquí, que generen empleo aquí y que permitan que con ello podamos dinamizar la ciudad. Necesitamos generar una ciudad más incluyente, pero sobre todo de un desarrollo mucho más equitativo en este proceso. Fíjate que ahorita has sido bastante amplio en estas propuestas, en este diagnóstico, y te quedaste en un tema muy importante, el tema presupuestal. Derecho humano que no esté en el presupuesto se queda como una simple, principio, una declaración declaración de principios. Si no hay presupuesto, difícilmente podemos llevarlo a cabo. En particular, hablabas del sistema de competencias. ¿Qué podemos hacer ahí en la competencia? Antes de la reforma señalaba el 122 que la Ciudad de México, ¿no?, definido por el artículo 44 de este ordenamiento, el 122, su gobierno está a cargo de los poderes federales y los órganos de gobierno. ¿Qué injerencia queda el día de hoy el gobierno federal? Y te lo comento por una situación. Puede ser que, imagina este escenario, Benito Juárez o cualesquiera otro que es distinto, el jefe de delegación actualmente, al del jefe de gobierno y a su vez del presidente de la República, pues no hay una línea de seguimiento y están muy atados a agendas políticas. ¿Qué tanta injerencia va a quedar con esta nueva Constitución los poderes federales en la Ciudad de México? Desde luego van a tener que tener una participación fundamental, porque buena parte del gasto público proviene también de lo que la Federación otorga. Creo que la participación de la Federación se va a tener que dar en el sentido de generar las condiciones a nivel macro
para poder dar las mejores condiciones de desarrollo en el ámbito de la propia ciudad. Desde luego, está perdiendo esa injerencia que tenía, por ejemplo, el presidente de la República en la designación del secretario de Seguridad o de visto bueno en el caso del procurador. Y lo que estamos previendo aquí es del desarrollo de un nuevo, no quiero llamarlo ámbito de gobierno todavía, pero sí de un ámbito de acción que es fundamental para este desarrollo y que la reforma lo prevé, que es el ámbito metropolitano. La reforma, en una de sus bondades, establece que no solamente el constituyente de la ciudad elaborará toda esta serie de directrices y principios que ya dijimos, sino que tendrá que haber por parte del Congreso de la Unión, y es uno de los poderes federales, respondiendo a tu pregunta, tendrán que expedirse 2 leyes de coordinación metropolitana, de tal manera que se establezcan las bases para que el desarrollo de la ciudad no sea exclusivamente ya a partir de una identificación o por partido o ideológica, sino que sea programática. Esto es, que el problema de los residuos que nos afectan en la Ciudad de México también deban ser un problema y un compromiso de Morelos o lo sean del Estado de México. Que el problema del transporte o de la carencia de un transporte adecuado multimodal y sobre todo que cubra no solamente el área central sino la periferia, sea un tema que tengan que abordar las autoridades de manera coordinada con el gobierno federal y las autoridades de cada uno de estos estados. Esa es una de las grandes ventajas que plantea la reforma, la obligación a generar esta circunstancia de coordinación efectiva con independencia del partido político. Claro. Nos vamos a ir a nuestro primer corte, vamos a ir, amigos, a nuestro primer corte. Regresamos con estos y otros temas de la propuesta de Gustavo Sotelo Villegas. Regresamos. Certifícate con nosotros en el Diplomado de Negocios. Nuestro compromiso es que obtengas los conocimientos para fortalecer tu visión empresarial, detectes y aproveches las oportunidades de negocios y administres con efectividad una organización. Se divide en 5 módulos: planeación estratégica, contabilidad y finanzas, aspectos legales y fiscales, mercadotecnia y ventas, recursos humanos. Para mayor información, comunícate al 5601-7371 y visita nuestro sitio web www.imefi.com. Amigos, regresamos de nuevo a Cuenta aquí en Son Cero Opinión Sin Límites. Estamos platicando con Gustavo Sotelo Villegas sobre su propuesta, su plataforma, ahora que busca un lugar, una curul en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y esta primera parte, Gustavo, pues al final hacías un diagnóstico de la Ciudad de México, pero parece también un diagnóstico de nuestro país, de nuestro sistema constitucional, nuestras deficiencias, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Sistema de Distribución de Competencias, la Planeación Nacional del Desarrollo, los métodos de rendición de cuentas, seguimiento, evaluación. Y ahora me gustaría en esta segunda parte, Gustavo, que abordáramos, y me gustaría escuchar de tu propuesta, ¿qué es lo que tienen que ofrecer la plataforma que tú representas hacia los ciudadanos, hacia las personas que estamos en la ciudad? Desde el año 96, que ha habido muchas reformas políticas en la Ciudad de México, pero en el 97 elegimos por primera vez a un jefe de gobierno, en el año 2000 a jefes delegacionales, y decíamos, hoy los ciudadanos de la Ciudad de México ya ya tenemos mayoría de edad. ¿Qué es lo que requiere en la parte dogmática, por decirlo de alguna manera, este instrumento fundacional que es la Constitución? ¿Qué contenido debe tener, Gustavo, para los ciudadanos? En derechos humanos, en derechos programáticos, económicos, sociales, culturales. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, nosotros partimos de la base que los derechos humanos es fundamental su respeto y su inclusión en esta Constitución. De hecho, no podemos ir a contrapartida de lo que establece la Constitución Nacional, ni de los precedentes de interpretación de acuerdo a lo que sucedió en 2011, cuando la Corte ha reconocido ya que ahora el hombre, o en este caso el ser humano, se centra como centro de la actividad pública y de la norma. Nosotros creemos que debemos de incentivar la protección de los derechos humanos, pero no solamente los derechos humanos más elementales como pueden ser la vida, la libertad, la igualdad. Tenemos que ir a derechos humanos de otra generación. Tenemos que ir, por ejemplo, a los derechos colectivos, al derecho a la ciudad, al derecho a un ambiente sano, al derecho a una participación efectiva en los temas públicos, al derecho a la cultura, al derecho al sano esparcimiento, a la armonía.
y a tantas otras cuestiones que en principio parecieran que no son tema de política pública, pero que sí tienen que ir destinadas para generar ¿qué? Una situación de confianza en el ciudadano y sobre todo de una vida digna y estable. Para eso nosotros tenemos que tener muy claro que la Constitución tiene que ser el reflejo de la vida pluricultural de la ciudad y no podemos ir atrás de los grandes avances que hemos logrado. Nosotros estamos comprometidos con seguir generando esquemas de participación ciudadana. Nosotros ya no concebimos la manera de ver esta ciudad sin tomar en cuenta a los ciudadanos. De hecho, los ciudadanos deben ser copartícipes de los procesos. Por eso es tan importante que en cada uno de los ejes que se establezcan para el desarrollo de las actividades en la ciudad, tengamos claro que los ciudadanos deben estar presentes. Por ejemplo, los mecanismos de transparencia. Debe haber consejos ciudadanos que estén al pendiente de lo que está pasando con la información pública. Debe haber contralorías ciudadanas. Debe haber acceso a la información sin ninguna restricción de ninguna obra pública de trascendencia. Debe haber vigilancia estricta. Por eso las concejalías van a ser tan importantes, porque va a permitir que ciudadanos se acerquen a esto y a ciudadanos que se dedican a alguna actividad económica distinta, que puedan tener información precisa de cómo se está gastando el presupuesto, de cómo se está ejerciendo, que puedan participar en la planeación y en la programación. Y te haría un comentario. Por ejemplo, nosotros traemos una propuesta muy concreta en materia de uso de suelo. Necesitamos que sea un órgano autónomo del gobierno de la ciudad, formado por expertos, quienes nos digan en qué parte podemos seguir explotando el suelo de una manera o en qué parte podemos cambiarlo. Ya no puede ser al arbitrio de las autoridades. Entonces, esto es un proceso de ciudadanización. Yo plantearía, junto con todos mis compañeros, que cabe decir que tenemos distintas especialidades técnicas, que además es una de las ventajas que representa la fórmula de candidatos del PRI, que muchos estamos vinculados con el ejercicio de alguna política pública o con alguna técnica en especial, y esa es nuestra aportación. Y aquí la aportación concreta sería qué modelo le vamos a dejar a la ciudad y cómo vamos a hacer que la ciudadanía participe. Para nosotros la participación ciudadana es fundamental en este proceso y no la podemos dejar fuera. Por eso estamos comprometidos que debe seguir habiendo iniciativa ciudadana, que debe haber mecanismos de participación como el referéndum, la iniciativa popular, y si tiene que haber revocación del mandato, hay que revisarlo. El tema de los asuntos públicos ya no puede ser exclusivamente de quienes están en la administración. Queremos administraciones mucho más confiables y certificadas, con técnicos preparados que puedan atender a la gente usando las tecnologías. Ahora las redes nos permiten un acercamiento mucho más puntual con la sociedad. Tenemos elementos tecnológicos que nos permiten que un acta de nacimiento que antes se tardaba a lo mejor 10 días en expedirse, hoy se puede expedir en una par de horas. Tenemos que llevar la tecnología y acercar al ciudadano, que sea un gobierno abierto, que sea un gobierno transparente y que la administración que se dé vaya en ese sentido encaminado. Y si tenemos que traer expertos de la sociedad, como pueden ser expertos en finanzas públicas o expertos en aplicación del Estado de Derecho y temas de justicia, hay que traerlos para que guíen la actividad de la administración. La administración no puede estar ya más en manos exclusivamente de quienes tienen o un proyecto político o una ideología. Por eso estamos llamados a meter toda esta serie de catálogo de derechos que parecieran un tanto a veces utópicos, el derecho al deporte, por ejemplo, el derecho a la cultura, deben de estar también reconocidos en la Constitución. Y para nosotros hay una parte muy importante, reconociendo la clara desigualdad social que se vive en la ciudad y en muchas de sus regiones. Queremos que los ciudadanos de Milpa Alta o de Tláhuac se sientan igual que los ciudadanos de Miguel Hidalgo, de Azcapotzalco o de Benito Juárez, que el desarrollo sea mucho más equilibrado. Si logramos que la participación ciudadana sea en ese sentido, lo podemos lograr. Por eso es tan importante que generemos estos instrumentos. Claro, y al inicio del programa comentabas un tema medular, el tema metropolitano. Si vemos la Ciudad de México en los últimos proyectos de infraestructura que tenemos actualmente, pienso en el aeropuerto de la Ciudad de México, pienso en el tren Toluca Observatorio, pienso en esta parte que se está haciendo hacia Texcoco, que bueno, ya no es Ciudad de México, pero es el Valle. Todos estos desarrollos ya no involucran nada más a la Ciudad de México, sino también impactan a gobiernos de los estados, pero también a gobierno federal. Y claro, ahí, ahorita decías, bueno, pues también tienen que ser inclusivos, pero también ahí se requiere un compromiso de estos gobiernos, independientemente de la bandera que tengan, porque si se hace de manera aislada, unilateral, pues de repente vamos a tener aquí algunos equívocos, algunas políticas públicas erradas como las que hemos tenido en la Ciudad de México actualmente en materia ambiental, en materia de transporte, en el metro.
situaciones que nos llevan a un dejo de impunidad, pueden haber estas obras públicas. Bueno, Gustavo, ahí en torno a esto, ¿qué otros contenidos que no te haya preguntado es necesario tener dentro de esta Constitución, dentro de este documento? Pues la parte más importante que va ligada al ejercicio de los derechos es que podamos potenciar el desarrollo de la ciudad. Y el desarrollo no nada más como lo planteamos ya muy ampliamente, no es el desarrollo económico exclusivamente, tenemos que apostarle al desarrollo humano. Por ejemplo, en materia de seguridad, muchas de las políticas se están dirigiendo hacia el combate a la delincuencia. Nosotros creemos que debe haber un sistema de seguridad ordenado, con un mando que permita la unicidad de la decisión y de la política pública, pero eso es la parte del combate al crimen. Necesitamos generar esquemas, por ejemplo, de prevención del delito. Si nosotros atendemos la prevención del delito, entendiendo por esta todo lo que se pueda dar para que no se genere la condición de inseguridad, entonces podremos abatir en buena parte los índices de inseguridad, y no es algo nuevo. Se ha dejado, por ejemplo, de invertir en esquemas de regeneración del tejido social, que es fundamentalmente establecer condiciones para que quienes no tienen oportunidades puedan empezar a tener algunas. Y te daría ejemplos. Hay jóvenes que no tienen acceso a escuelas en la Ciudad de México por su circunstancia socioeconómica o por la ubicación geográfica donde se encuentran. No tienen acceso, por lo mismo, a un empleo, o no a un empleo que le permita satisfacer sus necesidades. Entonces nos enfrentamos a que no hay preparación y no hay empleo. Y entonces, ¿qué nos queda con estos jóvenes? Que además es un porcentaje muy importante de la población de la ciudad. No hay hacia dónde dirigirse. Ya no existen estos viejos esquemas donde, llamámosle viejos porque por antiguos, no por inservibles, estos esquemas donde antes se hacían preparaciones de artes y oficios, por ejemplo. ¿Dónde está el tema de la rehabilitación de espacios públicos de convivencia? Canchas deportivas, centros sociales, espacios para practicar el deporte en general. No se ha hecho una inversión a eso, porque se ha destinado el gasto público a otras cosas. Y le tenemos miedo a la inversión también compartida entre públicos y privados. Si nosotros generamos para esos jóvenes oportunidades, por ejemplo, rescatando artes y oficios, rescatando espacios donde puedan tener esparcimiento deportivo, al mantenerlos activos y al mantenerlos ocupados, la tentación para irse al crimen organizado pues es mucho menor. Entonces, si nosotros le apostamos al tema de la regeneración del tejido social, desde el tema de las familias, de cómo están viviendo las familias, de cómo se puede mejorar la condición de armonía y de la convivencia en condiciones muchas veces de hacinamiento, que tenemos que revisar. Esa es parte, por ejemplo, del derecho a la vivienda, el tema de asentamientos humanos. Entonces, es muy amplio el catálogo. Aquí lo importante es establecer en la Constitución las bases que permitan distribuir de una mejor manera las competencias, distribuir de una mejor manera el ejercicio de las políticas públicas para empezar a dar resultados efectivos. Y yo aquí te diría, no estamos en contra de la aplicación de programas sociales para atención de los más vulnerables. Lo que no queremos es que esos programas sociales se utilicen de manera clientelar. Queremos un gran paraguas que sea los derechos sociales para toda la ciudad. Y habrá zonas de la ciudad donde requieran una mayor participación para potenciar, por ejemplo, el respeto a las mujeres, el respeto a los ancianos, el respeto a los niños y evitar la violencia. Y habrá otras zonas donde la convivencia cotidiana es el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a la educación. Entonces, la base social de la Constitución tiene que ser muy rica. Desde luego, hay quienes dicen, no van a poder ustedes ir más allá del modelo de Constitución federal que tenemos. Sí. Es cierto, hay una serie de directrices que nos marcan hacia dónde poder ir, pero también es cierto que en muchas entidades se han dado figuras innovadoras que han sido referentes para tomarse para el desarrollo nacional, y le tenemos que apostar a eso. Hacer de esta Constitución no solamente una Constitución programática y de principios, sino una Constitución que sea el primer paso de una serie de acciones, como van a ser el desarrollo de la legislación en materia de coordinación metropolitana, las nuevas leyes que se tendrán que establecer en materia de administración, de abasto, de desarrollo económico, de cuidado y protección del ambiente, y sobre todo las políticas ya aplicables en los próximos años. Buena parte de las circunstancias que vivimos ahorita es, uno, como lo dijiste, por la falta de coordinación por motivos políticos, pero la otra es por la falta de visión de largo plazo. ¿Por qué muchas ciudades de otros países tienen niveles de desarrollo tan alto y tan equilibrado? Porque la planeación que se da a partir
de consejos técnicos independientes de quién sea el color que gobierna o la ideología que impere. Y entonces ellos saben muy bien que a 5 años hace falta construir un número determinado de calles y a 10 un determinado número de escuelas, y esto se da en función de ¿qué? De la planeación y de un proyecto de ciudad, que es a lo que le estamos apostando. Ya no queremos más medidas de contención. Somos una ciudad que se habla, la ciudad de los grandes derechos, pero también somos una ciudad de libertades contenidas. Y no porque estemos en contra de algunas políticas, pero hay que considerar, nos dicen a cuánto circular, nos dicen dónde estacionarnos y cómo, cuándo circular, cuándo no. Y esta ciudad tiene que avanzar hacia una concientización del ciudadano, que no porque la norma diga, lo tengo que hacer, sino porque haya un convencimiento. Pero para lograr este convencimiento y la actitud del ciudadano de entrar en una cultura cívica y de participación, tenemos que resolver primero las grandes necesidades de esta ciudad, como claro. Puede ser el transporte, por ejemplo, ¿no? Claro, me queda muy claro que la democracia tiene sus riesgos, como la estamos viviendo en la ciudad, que pueden llegar gobernantes con un altísimo nivel de aprobación en las urnas y que llegan a experimentar, a aprobar. No quiero irme sin conocer, ya sabemos que vamos a tener, que no, la Constitución no puede ir más allá de lo que establezca la Constitución Federal, pero también sabemos que puede ampliar derechos que no estén contenidos en la Constitución General. En particular, vamos a tener un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Pero, ¿qué pasa con los organismos constitucionales autónomos? ¿Qué propuesta tienen ustedes en concreto y con el tiempo ya casi encima? Muy concreto, estamos planteando que se revise cuáles son los organismos constitucionales que están fungiendo, cuáles están sustituyendo atribuciones de los poderes constituidos, porque yo creo que hay que fortalecer a los poderes constituidos. Buena parte de los organismos constitucionales existen en función de la desconfianza de lo que los poderes constituidos hacen. Entonces, les proveemos la facultad a un poder constituido para que lo tenga un autónomo. Hay que revisarlo, pero sobre todo queremos generar otros en temas que a la ciudadanía le interesan, en la verificación administrativa, en los giros mercantiles y, como ya lo dije, en el uso de suelo. ¿El invierno funciona? Yo creo que hay que revisarlo. Hay temas que funcionan, hay muchas cosas que funcionan, no podemos decir que todo está mal, pero hay cosas que no están dando los resultados que se viera. Hay muchos programas, por ejemplo, que requieren una revisión de fondo. El tema, por ejemplo, que está muy de moda ahora, lo de la protección al ambiente. Buena parte del problema que tenemos no es solamente vehicular, es un tema de industria, es un tema de participación y renovación del parque vehicular de autotransporte. O sea, esos son los temas que nosotros debemos de revisar. Y los autónomos tienen un papel fundamental. ¿Qué es lo que queremos? Que los autónomos se tengan un esquema de rendición de cuentas hacia el poder local legislativo, que no tengan por esta autonomía la imposibilidad de rendir también cuentas a quién, a la representación ciudadana. Y por eso es importante que tengamos esos observadores ciudadanos. No sé si le estamos apostando a eso. Creemos que la participación es fundamental en ello y hay que revisar el funcionamiento de muchos. Yo sí te diría, hay cosas que están bien, pero hay otras que sí hay que revisar. Claro. Gustavo, estamos llegando ya al final de nuestro programa. No me gustaría que nos retiráramos sin agradecerte tu participación, la presencia y cómo la gente se puede enterar de tu propuesta, redes sociales, cuál es tu plataforma, cómo puede estar en contacto con ustedes. Bueno, con nosotros pueden estar en contacto desde luego a través de las redes, que es fundamental. En Facebook nos pueden encontrar como Gustavo Sotelo Villegas y en Twitter nos pueden seguir también en @GustavoSoteloV, todo junto. Y ahí estamos a las órdenes de ustedes. Y quien quiera conocer más de fondo la propuesta, de verdad los invitamos. Pueden revisar la plataforma registrada ante el Instituto Nacional Electoral. Ahí se desarrollan una serie de ejes. Pero sobre todo les digo, no son ocurrencias. Nosotros hicimos consultas. Y además otra cosa importantísima, estamos recorriendo las calles. Queremos que la gente nos conozca, queremos que los ciudadanos sepan quiénes somos, pero sobre todo que vean que lo que nos mueve aquí es por un interés de establecer un parámetro de ciudad mucho más amigable y mucho más sostenible para los próximos años. No se trata de un cargo en sí mismo, se trata de una función que nos va a predeterminar. Por eso les decimos, conozcan nuestra propuesta, si los convence, los invitamos a votar este 5 de julio por nuestra opción. Es una opción viable, con diagnóstico y sobre todo con una solución confiable y creíble para lo que esta ciudad necesita. Pues Gustavo, agradecemos tu presencia y amigos, con esto llegamos prácticamente al final del programa, no sin recordar que este próximo 5 de junio se van a elegir 12 gubernaturas, se van a elegir Congreso ahí en Baja California, en la Ciudad de México la Asamblea Constituyente y pues tenemos que estar ahí al tanto. Este espacio Razón Cero está abierto aquí para escuchar propuestas, para escuchar opiniones de los candidatos. Esa fue una de las razones que impulsó este proyecto y hoy estamos retomando esta idea primigenia. Y no habiendo otra cosa que desahogar por el momento, nos miramos pronto. Hasta luego.